Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico estar aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Las verdades que vamos a estudiar en esta porción podrían aplicarse a los siervos de Dios en cualquier periodo de la historia bíblica, pero parece tener un significado especial para la iglesia de hoy, también para la iglesia pasada, sí, pero sí, miremoslo para hoy y vamos a mirar que estos temas son importantes. Hay varios temas en los cuales vamos a recordar muchas cosas. Jesús recordó a los apóstoles que no le estaba pidiendo algo de lo que ellos no, o lo que él no hubiera experimentado. Si había acusación o si habían acusado a Jesucristo de poder obtener poderes demoníacos, seguramente así mismo dirían de los siervos de Dios. Sin embargo, los apóstoles no tenían que temer a los líderes religiosos que podían destruir únicamente el cuerpo. Qué tristeza es eso. La obediencia a Dios es el asunto más importante, también nos muestra, porque el final de todo, cuando uno es obediente, no importa lo que pase, la obediencia nos lleva a tener control, un control absoluto, porque uno dice, bueno, Señor, te obedezco para que tú tengas el control en mi vida, pero cuando yo obedezco sé que Él tiene el control de todas las cosas, entonces por eso no voy a temer a los hombres. Usted y yo, en la porción de esta que nos va a tocar el tema de ¿usted le tiene miedo a los hombres? Y uno dice, no, yo le estoy obedeciendo a Dios. Pues yo no tengo ningún temor porque el que me manda me cuida. El mensaje que ellos recibieron en privado, Jesucristo le dice que públicamente ábrelo sin temor. Y eso es lo que aquí le está diciendo él. Usted lo que escucharon en tinieblas, ábrenlo en las azoteas, porque el Padre está verdaderamente al cuidado de sus hijos. Y aquí es un tema muy importante que toca el versículo 26, 28 y 31. ¿Cuál? Temor. Muchos cristianos se quedan callados por el temor a los hombres o a las consecuencias. Pero en el versículo 32 y 33, Jesús explica que el temor al que se refiere es el temor de confesar a Cristo abiertamente ante los hombres. A veces hay ese temor. También nos tenemos que cuestionar si yo tengo temor de confesar a Cristo abiertamente ante los hombres. La confesión pública de nuestra fe en Cristo es una evidencia de nuestra verdadera salvación. Porque en Romanos 10, 9 nos dice, así que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeren en tu corazón que Cristo lo levantará entre los muertos, serás salvo. Cuando yo confieso públicamente mi fe, es una evidencia de lo que yo tengo un encuentro con Cristo. Mi confesión de fe es porque yo no acepto a Cristo, porque muchos aceptan que Cristo es el Hijo de Dios, pero cuando yo confieso mi fe es porque
he recibido a Cristo en mi vida. Varias razones muestran que no debemos temer abiertamente confesar a Cristo. Aquí en esta porción nos tenemos que examinar, ustedes y yo, si realmente somos embajadores del reino. Recuerden que es la parte 3, que en la parte 1 era la introducción a los apóstoles. La parte 2, introducción a los discípulos del futuro. Y esta parte que va del versículo 24 al 42. Pero esta noche no vamos a estar nomás del 24 al 33. Y es la introducción para los apóstoles, para los discípulos del presente. Y acá nos dice él, el sufrimiento es lo que vamos a esperar. Pero usted como embajador de Cristo ¿tiene temor de confesar a Cristo? A veces, en las circunstancias, lo único que hacemos es huir y no quedarnos, Señor, yo confío en ti, yo no me muevo hasta que tú me digas, me quedo quieto, porque mi fe no está puesta en las circunstancias, mi fe está puesta en ti, y lo declaro, o lo abro, o lo confieso abiertamente. Pero a veces el temor se mueve en las vidas de los creyentes. No sé usted qué va a mirar en esta porción. Son varios temas en los cuales yo quiero que usted y yo nos miremos ante Dios. Y que usted realmente, como hijo de Dios, diga, mi fe la estoy demostrando, estoy confesando a Cristo abiertamente, o me quedo callado en un restaurante y no puedo hablar por los alimentos, o me quedo callado cuando estoy en el hospital y veo a una persona enferma y no busco esta oportunidad para testificar de mi fe. Un embajador de Cristo habla abiertamente de su fe, pero muchos dicen ser cristianos o discípulos, y muchos dicen, cuando le hacen la pregunta, ¿usted es discípulo? No, yo no soy discípulo, soy hijo. Y es lo mismo, usted no puede ser discípulo sin ser hijo, o usted no puede ser hijo sin ser discípulo. Un discípulo sigue a su maestro. Pero miremos la porción. Pero antes de eso, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 24 a 33. Giovanni, ¿me colaboras con la oración y con la lectura, por favor? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendita palabra. Te pedimos que ella sea en cada uno de nosotros útil para instruirnos, que nos exhorte, que nos anime, que nos permita examinarnos y ponernos, Señor, siempre en el lugar de aprendizaje, en el lugar de instrucción y recibir tu dirección constante. Guiado por tu Espíritu Santo, Señor, que sea un tiempo que te glorifique a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os al oído proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el que
mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Giovanni. Mire que en los versículos 24 y 25 el sufrimiento es de esperarse. Si el hombre persiguió a Jesucristo cuando predicaba en la tierra, si los líderes religiosos persiguieron a Jesucristo y lo cuestionaron cuando Él estaba acá en la tierra, ¿por qué debemos nosotros esperar algo diferente? Si a Jesucristo lo rechazaron acá en la tierra, usted y yo, ¿por qué esperamos algo diferente? Somos discípulos y el discípulo no es mayor que el maestro. Decía Jesucristo que estaba listo para enseñar los discípulos, pero ellos también recibieron rechazo de las personas. Decían que Jesucristo estaba haciendo los milagros por el poder de Satanás. Por lo tanto, también dirían lo mismo de sus seguidores. Sin embargo, debemos considerar que es un privilegio cuando usted y yo recibamos rechazo por servirle a Cristo. Jesucristo hacía cosas buenas, pero la gente lo criticó, lo rechazó. Muchos, los líderes religiosos iban en contra de Él. Pero, sin embargo, usted y yo podemos tomar el ejemplo de estos siervos cuando en el libro de Hechos 5:41 sufrieron afrenta y ellos dijeron, ahí está, ¿sí está? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A ellos le iban a llevar al concilio. Y ellos no se sintieron, ahora miren, nos rechazaron. ¿Cuántas veces a Jesucristo, su maestro, lo llevaron al concilio y lo cuestionaron? A sus discípulos también. Pero ustedes y yo no podemos ser más que nuestro maestro. Y hoy en día muchos siervos, discípulos, siervos de Jesucristo quieren ser más que el maestro. Hoy muchas personas ponen a los siervos de Jesucristo como un Dios y lo idolatran. No, es un siervo que le sirve. No lo ponga más el siervo por encima de su maestro. Nosotros que somos siervos lo tenemos que llevar a las personas a Cristo, al maestro, pero nosotros no somos más que el maestro. Y ustedes y yo también tenemos que saber eso. Un siervo es un siervo. Cualquier persona que le sirva a Cristo es un siervo de Él. No es más que su maestro. Pero hoy en día muchos siervos quieren ser más que su maestro y quieren recibir gloria y beneficios económicos o buena estabilidad económica más que su maestro. Y no puede ser así. Dios, en el 26-27, Dios sacará toda la luz. Los enemigos de Cristo usaron mentiras engañosas, pero Jesucristo verdaderamente mostrará lo oculto.
No tenemos nada, un cristiano no tiene nada oculto. Jesucristo nos dice, nada he hablado en oculto. Juan 18:20. Los falsos testigos mienten o mintieron durante el juicio de Jesucristo. No tenemos nada que temer porque el Señor un día revelará los secretos de los corazones de los hombres. Romanos 2:16. Señor, saca todo lo que tú has dicho en las nieblas. Nosotros lo hicimos en las azoteas sin temerlo. Nuestra tarea no es aclarar a los hombres. Es que Él me dijo en lo oculto, sí, en lo oculto, en las nieblas Él dijo el mensaje, pero Él dice, vayan a la azotea y líganlo. Nuestra tarea no es aclarar a los hombres y quedarnos callados, sino proclamar el mensaje de Dios por las azoteas. El juicio va a venir, pero usted y yo tenemos una función. Aquí en los versículos tenemos que decirlo, lo que Él nos ha enseñado en secreto, que es su palabra. Cuando usted en secreto la lee, la medita, enséñela, o en público. Pero no debemos temer. El versículo 28 nos dice aquí, no se vende 2 pájaros por un cuarto, con todo ni uno de los cuales, y nos muestra el cabello. No debemos tener miedo a las consecuencias. A veces nosotros no hablamos por las consecuencias. Dios puede destruir el cuerpo y el alma. Las personas no me pueden destruir el cuerpo, pero mire que aquí las personas que temen solo a los grupos de las personas no dicen nada. Tenemos que mirar el versículo 28 y 29. ¿Qué dice esos 2 versículos, por favor? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mire que muchas personas le tienen miedo a las personas que matan el cuerpo. Y ese temor hace que nosotros callemos. Temámosle al que puede matar el cuerpo y el alma, que Jesucristo o Dios lo puede llevarlo al infierno y quema, destruye el cuerpo y el alma. Pero a las personas no le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. En el 9, 29 y 31. ¿Por qué cuida? Mire que un pajarillo, aunque cae, Él está ahí. Si él está pendiente de un pajarito, que un pajarito no tiene, en esa época no tenía tanto valor, que si compraban 3, el cuarto se lo daban, se lo regalaban, porque casi no tenían valor importante. Pero si Jesucristo se preocupa a esas aves, igual hace la referencia de que si Él está pendiente de nuestros cabellos, si Él conoce el número de los cabellos, y aún más, Él hace referencia a que si nuestros cabellos se caen, Él lo sabe. Si un cabello se cae, Él sabe que cayó el cabello y está pendiente. Si Dios se preocupa de las aves de esa manera tan maravillosa, ¿acaso no nos va a cuidar a nosotros que valemos más que las aves y que usted les sirve? Por supuesto que no nos preocupemos. Para Dios valemos mucho más que las aves. Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Sí, no tenga temor. A veces nosotros tenemos temor de que voy a enseñar y me van a cuestionar o me van a rechazar. Si usted enseña de Cristo y lo matan, ¿de qué te va a preocupar?
¿Cuál es el temor? Es que mi temor es que me matan y mi esposa o mis hijas se van a quedar solas. ¿Quién lo sostenía a usted? ¿Quién lo cuida a usted? Dios. Entonces Dios se va a cuidarla a ellas si son hijas de Dios, y no, tranquilo. Pero a veces el temor de que, me van a matar, pues, tengan miedo al que le puede matar el cuerpo y el alma. Pero Dios acá dice, no le tenga, yo me preocupo por ustedes. Incluso, mire que Él se preocupa por nuestros cabellos. Hay unos que ya perdieron todos los cabellos y Él ya dijo que ya ahora estoy preocupado por otras cosas. Dios ve cuando las aves caen en tierra y ve cuando un cabello cae de la cabeza de sus hijos. Cuando protegemos, ¿cuánto nos protege Él? A nosotros, cuando le servimos. No hay necesidad de temer cuando Dios está al control de todas las cosas de nuestras vidas. Pero ¿por qué usted y yo le tenemos tanto miedo a Él? Porque a veces no tenemos un encuentro con Él real. Si usted no tiene un encuentro real con Cristo, usted no puede hacer lo que nos dice el versículo 32 y 33. Si Cristo es honrado con nuestra confesión, Él nos honrará a nosotros. Confesarle significa mucho más que decir una declaración con la boca o con los labios. También quiere decir que esa confesión la tengo que respaldar con la vida. Aquí, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero aquella persona, si usted no tiene un encuentro con Cristo, no va a poderlo confesar. Debe existir una relación entre andar y orar. Yo ando en Cristo y hablo que amo a Cristo, lo confieso, pero muestro el andar. Muchos dicen, yo creo en Jesucristo, creo que Él tiene control, pero el andar lo demuestra que no, porque depende de las personas y no depende de Dios. Resulta razonable pensar que si hemos recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, le reconoceremos en público, y siempre que se nos considere o que se nos ve la necesidad o la oportunidad, estaremos dispuestos a testificar de Él. Este es el proceso de los que hemos reconocido quién es Cristo, los que hemos tenido una relación con Él. Pero no confesarlo provocaría su negación. Si yo no confieso a Jesucristo acá en la tierra, provocaría la negación de Él ante el Padre. Pero cualquiera que niegue a Jesucristo acá en la tierra puede ser perdonado. ¿Sí lo sabían? Cualquiera que niegue a Jesucristo acá en la tierra puede ser perdonado. Hubo una persona de los 12 originalmente, que era Judas Iscariote. Él cayó en la última categoría, pero Pedro lo negó 3 veces, pero fue perdonado, restaurado. Él lo negó ante los hombres 3 veces. Entonces dice, él lo negó y entonces Dios lo va a negarlo en su presencia. No, Él lo perdonó. Estaba en la tierra, tuvo la oportunidad de ser restaurado. Usted y yo de pronto lo podemos renegarlo acá en la tierra, pero tenemos la oportunidad de ser perdonados. Sí, a veces nosotros como hijos de Dios nos puede pasar lo mismo que a Pedro le pasó. Lo negó, pero él pidió perdón
y Dios lo restauró, y vemos cómo lo restauró. Pero la cuestión es, ¿usted está negando a Jesucristo? Usted, como cristiano, su vida debe proporcionar las evidencias suficientes de que usted ama a Cristo. Su vida cristiana debe proporcionar evidencia suficiente, evidencia que puedan ver la gente que usted ama a Cristo, que demuestre que verdaderamente usted es hijo de Dios. ¿Su vida refleja eso? ¿Usted muestra evidencias de que Cristo es su Señor y su Salvador? A mí me da mucho, o me da miedo, o tengo temor de que muchos cristianos modernos son como que son como, cogen a esa persona y dicen, no, yo soy un cristiano auténtico, yo amo a Cristo, mire que yo todos los domingos voy fiel a la capilla, mire que le sirvo, hago muchas cosas en la iglesia. Entonces soy una persona que da evidencias. A mí a veces me da miedo que si esa persona es arrestada por el crimen de seguir a Jesucristo y esa persona es juzgada ante el tribunal y el tribunal empieza a investigar las evidencias si él ha seguido a Cristo como su Señor y su Salvador, me da mucha pena decir que retirarían los cargos y lo dejarían suelto por falta de evidencias. Hoy en día muchos cristianos son así. Les sirven porque les sirven. Me les sirvo no por amor, pero la gente lo ve. Ah, sí, mire, ahí está en la iglesia, mire que está ahí. Pero su evidencia que realmente ama a Cristo no se refleja en su hogar. ¿Cómo le contesta a sus hijos? Su evidencia, cómo vive para Cristo, no se ve cuando él peca ante su familia. ¿Cuál evidencia? No pide perdón. No le pide perdón a Dios. Y créame, perdóneme. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo y cuando peca, lo primero que hace que es, Señor, se arrepiente. Uno dice, siento ese malestar. ¿Y qué va? Le pide perdón a Él. ¿Y después a quién? Ya se arrepintió, ya le pidió perdón a Dios. ¿Y a quién más le pide perdón? Al que le faltó. Perdóneme. La evidencia es, me equivoqué, perdóneme. Ya le pedí perdón a Él y Él me está ayudando. La evidencia es que no somos perfectos, pecamos, pero la evidencia que Él tiene una relación con Cristo y muestra a Cristo, es que sí, perdóneme que al primero que le fallé fue a Cristo y perdóneme también por mi actitud. Esa es la evidencia. Pero perdóneme, hoy en día muchos cristianos vienen y sirven, servimos, pero cuando pecamos, hacemos como hacían nuestros papás antiguamente cuando llegaban borrachos a la casa, llevaban el pollo asado. ¿No le pasó eso? Sí, para las rayos. Pegan con la esposa, amor, te invito a almorzar. Ay, amor, mire, te traje ese chocolatico. Pero no le dicen, amor, perdóname. Yo ya fui a Cristo, le pedí perdón a Él, porque al primero que le fallé fue a Él. Y ahora vengo a decirte a ti que me perdones por mi mala actitud. Esta es una evidencia. Pero a mí me da mucho miedo que muchos cristianos modernos le sirven a Dios. Y mucha gente lo ve con la Biblia debajo del brazo. Van, se les sirven.
pero la evidencia de que es una nueva criatura no la vemos. Y esa evidencia, ¿sabe cuándo se ve? Cuando uno peca. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los hombres. Una confesión delante de los hombres es: perdóneme, he pecado. Al primero que le fallé fue a mi Señor. ¿No le parece esa confesión tan grande? Que muy pocos cristianos hacen esa confesión. Otra dicen: Jesucristo es el Señor y Salvador. Muy bonito. Jesucristo murió en la cruz. Rico. Esa confesión, teóricamente, bien. Pero la práctica en su vida, mal. Porque nosotros tenemos que confesarlo con nuestro diario vivir viviendo. No quiere decir que no pequemos. No. Vamos a caer en pecado. Pero yo cuando peco, ¿cómo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Cuando me arrepiento. Y le voy ante la persona que pequé, aunque esa persona no conozca a Cristo: perdóname, porque a mi Señor no le gusta lo que yo hice contigo. A mi Señor no le gusta como yo lo traté. ¿Eso no es confesar a Cristo? Hoy muchos hacen la parte teórica. Muy bien, Jesucristo murió en la cruz y dicen: yo confesé a Jesucristo, yo recibí a Cristo mi Señor y ya, listo. Bueno, esta confesión. Pero su confesión en su hogar, que usted es hijo de Dios, ¿la muestra? Su familia muestra que usted realmente se arrepintió, cómo los trató, y que usted se muerde la boca cuando lo tratan mal y: Señor, cállame, toma control, porque yo quiero que ellos vean lo que tú estás haciendo en mí. ¿Esa no es una confesión? Pero los verdaderos embajadores del Rey lo saben confesar y lo confiesan con su diario vivir. Perdónenme, que muchos dicen: yo le tengo miedo a las personas, que me van a rechazar, es que diciembre, Nochebuena, y yo como voy a decir que no. Mejor, pues, mire, un verdadero creyente, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. ¿Usted cómo está confesando a Jesucristo delante de los hombres? ¿De palabra? ¿Usted cómo está confesando a Jesucristo en su hogar? No quitemos el trabajo, quitemos su hogar con sus papás, su hogar extenso, sino su núcleo, su hogar. Ya. ¿Cómo está confesando ahí cuando usted peca? Está confesando: perdóneme, mi amor, que pequé contra ti, primero pequé contra Dios. ¿Está confesando a Cristo en ese momento? ¿O usted confiesa a Cristo? Hagamos el devocional, pero no le pide perdón a su esposa ni a sus hijos por su mal testimonio o cuando usted peca. Hablo de la esposa, hablo del esposo y hablo de los hijos. Igual, si usted evalúese, si su hijo no le pide perdón cuando peca, ¿está mirando el ejemplo suyo? Porque a veces nosotros no damos el ejemplo para que mi hijo mire que yo pequé y deja: si papá pecó y pidió perdón y yo peco, pues también hagámoslo, al menos porque veo el ejemplo. Pero a mí me da tristeza que muchos hijos no le piden perdón a sus papás cuando pecan, porque no ven el ejemplo de ellos. Y dicen: estoy confesando a Cristo. Y se pone una camisa: Jesucristo y mi Señor. Yo lo estoy confesando ante todo el mundo porque me ven con la camiseta. Y póngase la camiseta, y cuando usted ponga la camiseta, es vivir lo que dice en la camiseta.
Un verdadero embajador de Cristo va a recibir lo que recibió su maestro. No va a ser mayor que él. Si nuestro Señor Jesucristo recibió rechazo, usted y yo, ¿qué vamos a recibir? Por eso no tengamos miedo. No tengamos miedo a las personas y me van a matar. Temámosle al que puede matar el espíritu. Pero recuerden que a nosotros, como confiamos en Jesucristo, jamás seremos condenados. Romanos 8:1, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes y yo sabemos muy bien que jamás vamos a ser condenados por Dios, por medio de Jesucristo. Pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Está mostrando o está usted confesando a Cristo? Y muchos lo ven, confesar a Cristo delante de todo, sí, pero vaya más allá. Lo está confesando a Cristo, mostrándolo, yo confío en Él. Cuando usted está ahí y hay personas, no, tranquilo, Dios tiene control. Sus evidencias muestran que usted está confesando a Cristo. Sus evidencias en su hogar es lo que usted y yo tenemos que mirar, porque muchos no hacen eso. No hay evidencia de que usted confiesa a Cristo. Señor, te doy muchas gracias por esta noche y por esta porción.